Ellas tienen nombre. Ellas también. A mí me conmovió mucho Micaela, esa carita la tengo tan presente. No, del caso Kiara no se habla. Me acuerdo el de Ángeles y el de Lola. Lo que no se nombra no existe. Claro, ya se estaba mirando en todo el país una vuelta de decir, che, esto no... Esto tiene un nombre. Esto tiene un nombre. Tiene nombre. Un podcast de justicia, género y memoria. A 10 años del primer Ni Una Menos, una producción de Periódicas. Bueno, estamos de vuelta y ahora con una invitada muy especial, Belén de Grossi, para charlar sobre temas que realmente están interpelando a todo el país en este momento. Bienvenida, Belén. No, gracias a ustedes por... No me agradeciste, pero gracias a ustedes por... Es el chip radial. Gracias, chicos, por darnos este espacio para contarles un poco lo que venimos haciendo con Tiene Nombre, que ya está por estrenar su 8º capítulo, así que vi ese video y me acordé que lo hicimos hace como 10 meses. Y ya me había olvidado. ¿Cómo vienen con ese? Bueno, 10 meses. Arrancamos la preproducción arrancó en realidad el año pasado, porque para pensar toda la temporada y los 10 capítulos y todo el trabajo periodístico de coordinar las entrevistas, los viajes que hicimos a distintos lugares de la provincia y demás. Bueno, estuvimos por lo menos, antes de sentarnos a grabar el primer capítulo, ya llevábamos por lo menos 5 o 6 meses de preproducción. Un montón. Bueno, entonces, sí, es que lleva su tiempo, sí, es algo... muchísimo. Son capítulos de 1 hora también, ¿no? Y todos tienen Claro. entre 3 y 7 entrevistas, o sea que es un montón de tiempo de producción. Periódica tiene podcasts anteriores, previos. Nosotros habíamos hecho muchos podcasts, tenemos más de 50 contenidos subidos ya en nuestra web, en YouTube y en Spotify. Es la primera vez que hacemos algo serial, que es una suerte de temporada completa, que cuando salió el primer capítulo nosotros ya teníamos pensado hasta el 10º capítulo e incluso una segunda temporada. Antes hacíamos informes o podcasts más aislados. Esta es la primera vez que es un trabajo así, que tiene más como una lógica de serie, ¿no? De 10 capítulos, Más 10 temas. estructurado. Exactamente. ¿Tiene que ver la serie con... también responde una lógica del tiempo? O sea, ¿van a tratar de, qué sé yo, en un año hacer los 10 capítulos o...? No, lo positivo de esto es que nosotros siempre decimos es un producto que nadie estaba esperando, por lo tanto nosotros lo pudimos hacer con el tiempo y la dedicación que quisimos. Sí nos pusimos tiempos un poco acotados de laburo por el hecho de que, bueno, cada una tiene sus otros trabajos y es un poco difícil por ahí coordinar un equipo en donde además de toda la producción de audio y periodística, también tenemos toda la producción de visuales, diseño, Claro. la nota web que después va también en este caso a la página. Entonces, bueno... más o menos tenemos un calendario de trabajo armado, pero sí, la idea era por lo menos esta primera temporada hacerla en un año. Quizás la próxima temporada nos tome un poco más también porque nos vamos subiendo la vara un poco también. Cada podcast tiene su video, ¿no? Su respectivo video. Todos los podcasts tienen su respectivo, varios a veces, dependiendo de cuántas personas entrevistamos también. Nuestra idea era visibilizar a esos entrevistados, ¿no? Y sobre todo el trabajo que hacen es un podcast sobre, nosotros decimos justicia, género y memoria, porque habla de ese sistema judicial, de esos operadores judiciales, de la gente que está atrás de las sentencias, de los fallos, de las víctimas, ¿no? De la gente que representa a las víctimas en un juicio, que acompaña a sus familias. Entonces, no quedarnos solamente con la figura del fiscal o del juez, que son los que por ahí toman más relevancia en cada uno de los casos o las causas, sino toda esa otra gente muy invisibilizada que labura todos los días acompañando a víctimas de violencia de género, que no todas esas víctimas terminan denunciando y no todas esas denuncias terminan en el ámbito penal, muchas se resuelven en el ámbito civil. Pero es interesante, yo he aprendido muchísimo. Yo no cubría judiciales, mi compañera Tamina Bichaín es la que hacía la parte judicial, y yo aprendí mucho en estos casi 2 años de hacerlo, ¿no? Me imagino que es puro tropiezo. La parte judicial para alguien que no está empapado en el tema, porque Mirá, hay un montón de cosas que va... Depende mucho del caso, depende mucho de la relevancia social que toma el caso. Lamentablemente los casos que se hacen más conocidos por algún otro motivo, a veces porque la víctima es muy conocida, como fue el caso de Ale Ironisi, por ejemplo, o porque hay como cierta presión social de la afuera, a veces eso termina deviniendo en que el caso se maneje de una manera u otra. Sí te puedo decir que hemos hablado con mucha gente muy capaz, muy capacitada, es decir, que se ha estado capacitando en perspectiva de género en los últimos años, y que hay algunos lugares del Estado que funcionan de manera eficiente, si se quiere, ¿no? Nosotros en la provincia tenemos una brigada de femicidios de la policía, por ejemplo, que interviene en estos casos, que trabaja muy bien. El Ministerio Público, la acusación, tiene muchos trabajadores y trabajadoras en este sentido. Hemos charlado con jueces, hemos hablado de la parte académica también, ¿no? De cómo una facultad de derecho como la que tenemos nosotros se acomoda o no a este tipo de cosas. El Poder Legislativo, hemos entrevistado diputadas
en este caso que han trabajado en los proyectos de ley que reformaron el Código Penal en varias oportunidades. Digo, desde afuera siempre nos parece que los tiempos de la justicia podrían acelerarse un poco más. Pero cuando empezás a mirar cada causa hacia adentro, hay muchas que es cierto que tuvieron desmanejos, desprolijidades y a veces hasta tratos inhumanos para con las víctimas, sobre todo, y la familia de las víctimas. Pero en términos generales también hay mucha gente que trabaja muy bien, y eso es otra cosa que yo aprendí haciendo este podcast, ¿no? Yo también tenía este prejuicio de que la justicia es medio, bueno, es como un antro al que es difícil entrar y en donde para nosotros que lo miramos de afuera es muy difícil de entender, ¿no? Tienen como hasta un lenguaje particular que nos excluye muchas veces a nosotros como ciudadanos. Es el más oscuro de todos los poderes, el más vidrioso de los 3 poderes del Estado, pero creo que también adentro se está gestando algo, por ahora desde una mayoría que empuja, una minoría, perdón, y con una mayoría que hace resistencia, lo cual no quiere decir que no haya una suerte de cambio, que es un poco lo que nosotros hacemos con este podcast, hablar de esos 10 años del primer Ni Una Menos, a dónde estábamos cuando mataron a Chera Páez, su femicida Manuel Masilla la mató, y dónde estamos hoy, 10 años después, que logramos en esos 10 años, ¿no? Bueno, la idea surge básicamente para que se visibilice esta cuestión, para que llegue a todos. Sí. Y no solo lo que queda ahí en algunos medios, que muchas veces se elige lo que sale, lo que no sale. Esto me parece que es también conocer a la otra persona cara a cara, te digo, como algo más allegado a las situaciones también. A mí me costó mucho en un principio, porque esa cercanía muchas veces lo tenemos con las víctimas, ¿no? Esto de, bueno, vos ves, incluso a mí me pasa mucho cuando veo las fotos en los carteles, ¿no? Y cuando vos ves la foto, no te digo de alguien conocido, vuelvo a nombrar el caso de Alejandra, porque quienes militábamos en la ciudad de Santa Fe en el ámbito de los feminismos, de la diversidad, la conocimos siempre, pero digo, cuando vos ves chicas de 14, 15 años, o mujeres grandes que son también asesinadas, obviamente que hay una suerte de empatía que a una la moviliza. A mí lo que me ha surgido con el podcast es conocer las tramas de los femicidas, de quienes hablamos muy poco. Y nosotros tratamos mucho en los capítulos de hablar de los femicidas, de cómo se hace un femicida, qué lleva a que un tipo sea femicida, qué lleva a que un tipo sea violador, que sea abusador, por qué una manada, como se le dice en uno de los capítulos, y nosotros tratamos de romper ese concepto, por qué un grupo de varones elige violar y asesinar a una chica, ¿no? ¿Qué te lleva? ¿Qué dinámica te lleva a eso? Sí. Porque si no estamos todo el tiempo indagando en la vida de las víctimas a ver qué hicieron o qué no. Tal cual. Para evitar ser una tapa, una portada o el nombre de una ley. Sí. Pero rara vez hablamos de esos pibes, que son nuestros amigos también, ¿no? Son nuestros compañeros de trabajo, están ahí, viven con nosotros. Hay una suerte de lógica ahora, no sé si es como de cosa que está resurgiendo. Yo hoy lo veía en las redes de cómo mostraban a un pibe, creo que era en Cinese Info, que es un medio acá local de Santa Fe, que mostraban un streaming de pibes muy conocidos, que no recuerdo ahora cómo se llamaba el streaming, pero como decía, el consenso sí, consenso no, o sea, como que estamos volviendo un montón en charlas, o en discusiones, digo, o en conceptos básicos de no sé si decirlo, de convivencia ciudadana, que vos decís, no podemos estar planteando esto 10 años después de... A mí me pasan dos cosas. La primera, que históricamente los feminismos han tenido olas de acción y reacción. Siempre así. Por eso se les llama olas, porque donde hay una avanzada también hay una retirada, como cualquier marea y demás. Es la belleza poética de esa expresión. Yo creo que todas intuíamos que en algún momento iba a llegar esta suerte de reacción. No creo que nos hayamos imaginado que iba a llegar de las nuevas generaciones. Me parece que en realidad quizás nos imaginábamos esa cosa reaccionaria más de la gente que creció y vivió en un mundo en donde hacer determinado tipo de comentarios, ejercer determinados tipos de violencia, vivir de determinada manera. Sí, era natural. Era lo natural, ¿no? Y se criaron así y toda la vida vivieron así. Y es esta cosa hasta de la mesa familiar de no pelees con el tío. Porque no va a cambiar. Es grande, no va a cambiar, ¿no? Vos vivís tu vida como quieras. Sí, no. Lo que asusta es que ves a los jóvenes... A mí me hace un poco de daño ver a los jóvenes repitiendo sus discursos. Con además un nivel de ignorancia, pero no lo digo esto en términos intelectuales, lo digo en términos de autopreservación, porque muchos de esos discursos rayan en la apología del delito. Una cosa es que vos tengas una opinión distinta a una persona, otra cosa es que tu opinión vaya en contra de la ley, ¿no? Digo, la cuestión del consentimiento, por ejemplo, que es lo que se debatía en este audio que vos decís, que era un chico diciendo, bueno, lo del consentimiento hay que verlo, porque no, chicos, es una figura del Código Penal. Sí. O sea, vos es algo por lo cual se puede llevar a una persona a denunciarla penalmente y que esa persona termine cumpliendo una condena si se demuestra que ejerció violencia sexual sobre otra que no le dio su consentimiento a la hora de mantener un vínculo
sexual, ¿no? Entonces me parece que es interesante porque ahí se demuestra la ignorancia en el debate. Cuando vos ya no estás hablando de opiniones, estás hablando de una figura del Código Penal, un delito del que vos estás hablando muy livianamente, porque yo te dijera, si yo salgo acá a la calle y te robo el auto, jodete por boludo. Sí, ¿no? Es no. un poco esa la... Porque Sí. te tenés Cuando que lo llevas defender. al plano de lo material, la gente te lo entiende mejor a veces, no si hablas de autos sino de mujeres. Pero digo, a veces sucede esa cuestión. Lo que sí a mí me preocupa mucho en el último tiempo es qué pasa con esas chicas, ¿no? Con las generaciones por debajo de la mía, que conviven con esos pibes, que son las novias de esos chicos, que van a la escuela con esos pibes, al gimnasio. Estamos todo el tiempo mirando qué hacen los nuevos varones reaccionarios. Pero pocas veces miramos a dónde están esas chicas, qué están haciendo, con quiénes se vinculan, quiénes las acompañan, quiénes les marcan a ellas que esos que ellos dicen no solo que no es cierto, sino que está mal. Me parece que estamos muy enfocados en ese varoncito que está tratando de llamar la atención y no tanto en esas pibas silenciosas a las que me están parece alrededor de ellos. Y que están todo el día conviviendo con ellos. Sí. En un aula, en una clase, en el ¿no? trabajo, en todos lados. Sí, y van a tener que convivir con ellos toda la vida. Sí. Me parece que hay una invisibilización que a mí por lo menos me preocupa bastante. Bueno, y en los últimos tiempos, por decir últimos tiempos, hace un mes que se cumple el triple femicidio. Y en la última semana también tuvimos una cadena de muerte. El caso del uruguayo, no recuerdo el nombre. Sí, la Hurta. La Hurta. Entonces es como que ya estamos entrando en una espiral que... No sé si no se veía venir por los discursos de odio que también vienen de un lado. Es como que no es que pasa porque sí. Se trata como de invisibilizar también la problematización. ¿Por qué se llega a eso? Los discursos de odio, digo, nuestro país está en crisis. Y cuando hablo de crisis también hablo de una crisis de salud mental, una crisis de consumo de estupefacientes, una crisis de trabajo, una crisis de los vínculos sociales. Sí. Hay una sociedad que está total y completamente rota, en donde han ingresado también algunas tramas delictivas y criminales que son novedosas para nosotros, pero que no son novedosas en el mundo. Cuando Rita Segato escribe su libro famoso sobre el cartel de Juárez y cómo la violencia del narcotráfico tomaba a las mujeres como otro territorio a conquistar, nos estaba hablando de lo que iba a pasar en Argentina si no poníamos el ojo en esa cuestión. Y yo creo que así como con el triple femicidio se nos abrió la puerta a un mundo de crueldad que hasta acá nos resultaba casi de documental de Netflix, no estaba tan entrelazado con nuestra narrativa cotidiana, o el caso de la Hurta también, digo, de esa suerte de persona que roza el incelismo, como dicen los norteamericanos, de un tipo excluido de la sociedad que de golpe agarra y asesina a su expareja, madre de su hijo, a su exsuegra, y trata de secuestrarse a su hijo y cruzarlo en canoa hasta... Bueno, son tramas que nosotros lo veíamos que pasaban en otros países y que hoy pasan en Argentina porque Argentina se está convirtiendo, a fuerza de un modelo económico excluyente, en ese país. Es el país que mucha gente pretende que seamos. Y las mujeres, repito, somos un territorio de conquista y un territorio sobre el que se ejerce violencia entre tantos otros territorios que están en conquista y sobre los que se ejerce violencia. Porque no solo sentimos la violencia económica, social, cultural, también tenemos el condimento de la violencia de género que atraviesa nuestras vidas, nuestros espacios laborales y todavía, fíjense, sobre todo nuestros espacios domésticos, que es algo que me parece que también está muy invisibilizado. ¿Qué está pasando con las mujeres hacia el interior de los hogares, no? También las personalidades que llegan a todo el mundo, o que llegan a todo el país, mejor dicho, que tienen declaraciones demasiado fuertes, que uno dice, a esta altura estamos escuchando estas cosas, hablando de Cordera y demás, y muchísimas otras personalidades. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo te cuidas si una persona que tiene tanto alcance dice semejantes barbaridades? O sea, es terrible. Ahí yo le voy a cargar esa cuestión a los varones. Sí. Digo, porque los que habilitan usualmente esos discursos son otros varones. Y no me refiero solo al hecho de si Pedro Rosenblatt lo lleva a Cordera a hablar a un streaming o no. Todos tienen un Cordera en su grupo de amigos. Sí. Como todas nosotros también tenemos alguna amiga que tiene algún ribete polémico o somos esa amiga que los tiene y que hace declaraciones polémicas o que a lo mejor es violenta con sus parejas, ¿no? Digo, pero me refiero a que en el mundo de los varones eso está mucho más hermético, ¿no? Y mucho más corporativo. Todavía siguen diciendo, bueno, pero él es buen pibe. Es buen pibe como para jugar a la pelota. Ellos, sí. Es buen pibe como para... Cuando lo dijo Malena Pichot, lo del Puente Peñano, se enojaron, pero le terminaron dando la razón con el tiempo. Digo, se pueden juntar con el ser más nefasto del mundo porque del otro lado encuentran a alguien que también va a la cancha los domingos. Tal cual. Y pueden ejercer esa empatía entre varones
que es como una suerte de sororidad malentendida, digo yo, es una conciencia de clase del varón. Sí. Que creo que hay ahí como una autopreservación quizás en algún sentido. Yo creo que para que la palabra circule, alguien la habilita. Esto Claro. es como cuando nosotros estamos haciendo aire. Te Sí. tienen que abrir para que el micrófono suene. Bueno, esto es lo mismo. Hay alguien que habilitó esta discusión. Internacionalmente es cierto que estos discursos han florecido por todos lados. El presidente es un tipo que tiene un discurso muy violento en términos de género, misógino e incluso rayano en lo delictivo también en muchas oportunidades. Y me parece que en términos generales eso hace que después hacia abajo todo empiece a decantar. Pero yo haría al revés, de abajo para arriba. ¿Qué está pasando en esos grupos de varones, en esos chats, en esos grupos de WhatsApp? ¿Qué pasa con la gente que comenta en Facebook, en Twitter, en Instagram? Digo, subís una foto y hay 300 personas abajo comentando te odio porque se pueden esconder atrás de un usuario, porque no te miran a la cara para decirte lo que te tienen que decir o lo que te quieren decir. Bueno, todo eso tiene un nivel de cobardía para mí, porque Cordera no le dice lo que le dice a Rosenblatt a Julia Mengolini. Como el presidente no se para delante de la marcha del orgullo y dice ustedes son todos pedófilos. Están entre pares hablando todo el tiempo y eso es lo que hay que romper. Esa suerte de ciclo tóxico en el que se han metido gran parte de las masculinidades, de la que no pueden salir porque han hecho una suerte de pacto de caballeros, que también Malena nombró también cuando dijo Puente Periano, ¿no? Me parece que es una linda expresión. Y bueno, sin irnos tan lejos, anoche pasó algo tremendo acá en Calle Francia. Sí, esta mañana, a 6:30 de la mañana, un hombre intentó, a plena luz del día y en la calle además, ¿no? Porque esto también me parece que es interesante analizarlo, intentó asesinar a su expareja, que tenía contra él órdenes de restricción, que tenía incluso un botón antipánico. Bueno, están los dos internados en el hospital Cuyen porque él después quiso atentar contra su propia vida, algo que suele suceder muchísimo entre los potenciales femicidas o entre los femicidas o los abusadores también. Que de alguna manera entienden su culpabilidad y prefieren hacer eso antes que, por ejemplo, afrontar un proceso penal como es el que se le viene ahora. Y en este caso esa mujer está de 36 años, 2 hijos de 12 y 13 años, está en este caso internada. Ahí también hay una discusión en torno a quién estaba acompañándola a ella, porque digo, es muy fácil también cargarle las tintas solamente al femicida y no a un Estado que se está retirando de los lugares en donde tendría que intervenir. Esa mujer tenía, en teoría, un acompañamiento de dispositivos que evidentemente no funcionan porque ni la orden de restricción ni el botón antipánico la protegieron de que este mismo tipo un fin de semana la llamara durante todo el fin de semana, la acosara durante todo el fin de semana y el lunes se le apareciera en la parada del colectivo esperándola para matarla, ¿no? Creo que es una trama en donde la deja a ella y a muchas mujeres en una profunda soledad. Sí, completamente desprotegida. Totalmente desprotegida, mientras que vos tenés un gobierno provincial que hace alarde de una supuesta política de seguridad. Sí. Entonces, la seguridad parece que solo está ligada al narcotráfico, pero si por otro lado vos estás en una trama de, entre comillas, inseguridad o violencia que no está ligada al narcotráfico o que sale de la ciudad de Rosario, tu vida vale entre poco y nada para el gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, y que también tuvo un inicio de gobierno que se subió a esto de desprestigiar las políticas de género. Digo, el ministerio pasó a ser secretaría, hoy no se sabe. Pasó a ser secretaría, despidió al 80% de los trabajadores y trabajadoras de ese ministerio, desarmó prácticamente todos los programas que tenía de género para prevenir las violencias y para acompañamiento de las víctimas, mientras también se desmontaba a nivel nacional, que es lo que decís vos, de manera que la mayoría de las víctimas se quedó sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado, y en algún momento eso se va a empezar a ver, ¿no? Digo, en este tipo de tramas que estamos hablando ahora, porque las pocas personas que han quedado trabajando en los lugares que funcionan están sobrepasadas, tienen muchísimo laburo, ganan muy poca plata, atraviesan también crisis personales de salud mental y demás, porque hay una persona haciendo el trabajo que quizás antes hacían 10. Y me parece que eso es un poco lo que se empieza a ver, digo, es algo que uno lo puede ver también, no sé, en el sistema de salud que pasa algo similar o en el sistema educativo, pero en este caso en particular es interesante porque discursivamente no hay ninguna distancia entre el gobierno de Maximiliano Puyaro y el gobierno de Javier Milei, a pesar de que Maximiliano Puyaro tiene entre sus filas a gente que acompañó a Miguel Lifchitz cuando entregaba DNIs a las compañeras trabas y trans de la provincia, o a los diputados y diputadas que votaron en la Cámara de Diputados en su momento la ley de matrimonio igualitario, la ley de violencia contra las mujeres o la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Digo, me parece que también hay una discusión interna que se tiene que dar ese frente, si verdaderamente es un frente que de alguna manera
levanta ciertas banderas o si hubo una suerte de acomodamiento a los tiempos que corren, que de alguna forma me parece que es lo más nocivo para las víctimas, sobre todo. Sí, ¿no? sí, porque al final de todo no se habla, no se dice nada, hay muchísimas noticias, pasan un montón de cosas, día tras día un nuevo femicidio y de arriba a arriba nadie hace nada, nadie dice nada. Cuando surgió lo de estas 3 chicas en provincia de Buenos Aires, la trama de los femicidios vinculados al narco, justo había salido un informe de Mumalá, que es una asociación argentina que hace, entre otras cosas, estadísticas muy interesantes sobre violencia de género. No es la primera vez que hay un femicidio vinculado a una trama narcotráfica. De hecho, hay algo que se llama violencia vicaria, que es cuando asesinan a una mujer para hacerle daño a otra persona y la mayoría de las veces está ligado, por ejemplo, a una trama delictiva y del narcotráfico. Ahora, más del 60% de los femicidios como el que ocurrió en provincia de Buenos Aires, que pasaron en el país en los últimos años, son en la ciudad de Rosario. Y dentro de esos, que nosotros desde Periódicas los contamos como femicidios porque es lo que son, es muy difícil visibilizar que esas mujeres también murieron por causas ligadas al narcotráfico, aunque ellas no hubieran estado directamente metidas en alguna trama delictiva. La mayoría de las veces no lo están. Son simplemente una suerte de forma que consiguen entre varones para hacerse daño. Sí. Y me parece que también eso es algo que, por ejemplo, el gobierno provincial no habla nunca. Habla de seguridad, habla de presencia policial, habla de cuánta droga se decomisa o cómo trabajan con Patricia Bullrich, que ha salido a boquear por todos lados cuando de las últimas 2 tramas delictivas que tuvo este país y que nos mantuvieron en vilo, en una tuviste una persona que entró y salió del país 300 veces sin que la frontera lo notara y la termina encontrando la policía bonaerense porque la federal no pudo hacer lo que tenía que hacer, que era evitar que se fuera del país, como era Pequeño J, que era el femicida de las 3 chicas de la provincia de Buenos Aires, y después tuviste un tipo yendo y viniendo en kayak por el río a Uruguay llevándose un nene y no lo pudiste detener tampoco hasta que más o menos no te dijo un taxista dónde tenías que encontrarlo. Digo, a Patricia también le valdría un poco cerrar la boca de vez en cuando. Belén, para recordar un poco el laburo que vienen haciendo, todo lo que están haciendo, me gustaría que nos comentes primero, volviendo a este podcast, que creo que es el laburo, uno de los trabajos más recientes que tienen, quiénes integran este equipo, cómo está conformado y qué están haciendo desde Periódicas. O sea, ¿qué es? No sé si lo explicamos al principio, ¿qué es Periódicas? Periódicas es un medio transfeminista del litoral. El año que viene cumplimos 7 años ya. Nosotras somos más de 15 mujeres, travestis, lesbianas que hacemos comunicación en diversos formatos. Tenemos una página web, por supuesto, pero también están todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Periódicas, en Twitter, en Instagram, en TikTok, Facebook, etcétera. Y tiene nombre, es uno de los productos que tenemos para este año, es un podcast de justicia, género y memoria. Comienza con el primer capítulo, que es el caso de Kiera Páez, en donde hablamos de la figura del femicidio. Lo que hace es cada capítulo tomar un caso muy resonante de la provincia de Santa Fe para hablar de una figura del Código Penal o de algo que haya modificado ese caso, no solo en la justicia, sino también en el periodismo, en la construcción social, en lo que fuere. Me acompaña también Avi Chaín, que es mi compañera que co-conduce conmigo el podcast y co-dirige conmigo. También está Gabriela Filereto en la producción periodística y Ana Clara Titi Nicola en toda la parte visual y de redes sociales. El primer capítulo es sobre Kiera Páez y femicidio, el segundo es sobre los casos de Ferulio y Solís y los femicidios vinculados aquí en la ciudad de Santa Fe y de San José Viejo. El tercero es sobre el transfemicidio de Alejandra Ironisi. El cuarto es sobre la cámara Gesell y cómo se utiliza y demás. Después hay un capítulo sobre el caso Storni y cómo se tratan los abusos en el ámbito eclesiástico. Y bueno, después hay también un poco de todo, ¿no? El último capítulo es un capítulo sobre básicamente lo que tiene que ver con el derecho a la defensa, de por qué en el feminismo decimos que no somos punitivistas y que incluso una persona que abusó, mató y asesinó y demás merece defenderse y merece tener esa posibilidad. Y nos quedan un par de capítulos más de aquí en adelante para terminar la temporada, si todo sale bien, en diciembre, con el último capítulo que es sobre las desaparecidas en democracia, que son esas mujeres que ¿El octavo capítulo en diciembre? No, el octavo capítulo sale en 2 semanas. En 2 semanas. El 10º sale en diciembre, sí, son 10 en total. Bueno, entonces todos atentos a las redes sociales de Periódicas para disfrutar, el próximo capítulo. Y ya lo pueden encontrar en Spotify. Lo encuentran como en Periódicas, sino como tiene nombre, también es la forma en la que pueden encontrarlo ahí en Spotify para escucharlo. Si no tienen Spotify, lo pueden escuchar en nuestra web directamente y no pagan nada. Buenísimo. Salvo que se quieran asociar a Mecha Corta, que es el club de Periódicas, que también lo pueden hacer. Te iba a tirar yo el chivo, si no excelente, lo decías vos. Muy bien. ¿Cómo es Mecha Corta? Mecha Corta Club. Ingresa a la página de periódicas.com. Arriba dice prendete al club, ahí te sumás y por el precio menos de
del precio de una birra podés colaborar con Periódicas todos los meses para que podamos seguir haciendo periodismo autogestivo. A colaborar, porque es súper importante lo que hacen las chicas. A pasar la gorra, diría. A pasar la gorra, tal cual. Gracias, Belén, por Belén, venir. muchas gracias por venir. Volvemos en breve. Nos visita Grupo Amalgama. Vamos a hablar de la obra que acaban de estrenar este fin de semana y seguimos con mucho más de Estrella Rebelde.